Buenos días, hermanos. Amén. Bien, ¿contentos? ¿Sí o no? Amén. Bien, contentos hoy domingo. ¿Por qué? Porque nos reunimos todos los hermanos juntos en armonía para alabar a nuestro Dios, para poder leer su santa palabra. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio dominical. Esperamos que la gracia del Señor llene los hogares de nuestros hermanos y a las personas que nos ven por este medio, familiares y amigos. Todavía estás a tiempo. Los tiempos se van complicando día a día. A veces nos sentimos en un callejón sin salida, sobre todo aquellos que no han tenido un encuentro personal con el Señor. Te animo a ti, amigo, te animo a ti, familiar, para que puedas ir a los pies de ¿quién? De Cristo el Señor, nuestro Salvador. Solo Él puede cambiar tu vida, solo Él en este mundo caótico puede darte paz en medio de la tormenta. Sí, amigo, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Jesús es eso, Él mismo lo declaró. Y nadie puede llegar a nuestro Dios Padre si no es por Él. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a entonar la primera alabanza, oh iglesia. No estés durmiendo. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. El tiempo va agotándose. La alabanza es al estar ante ti. Sí, amigo, familiar que nos escuchas, hermano que nos escuchas, al estar ante Dios, rendimos toda nuestra adoración. ¿Por qué? Porque de Él recibimos todo. Ese instante precioso de vida es porque en la voluntad del Señor te está permitiendo vivirlo. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Gloria a Dios! Entonces, nos acompaña, vamos a entonar al estar ante ti. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oí
pasando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Muy buenos días, hermanos. La Iglesia Bautista Emanuel Chopaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos cada domingo a nuestros seguidores en nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta semana titula Viviendo en la verdad de Cristo. La Iglesia de Cristo, nuestra iglesia contemporánea en este siglo XXI, tiene un problema, pero que siempre ha sido algo característico de la iglesia desde su inicio. Y es que hemos enfrentado el desafío de enfrentarnos y de mantenernos fiel a la verdad frente a un mundo que está lleno de mentiras. En la breve carta de la segunda epístola de Juan, el apóstol anima a la comunidad cristiana a permanecer en la doctrina de Cristo y a no dejarse seducir o a no a dejarse desviar por falsas doctrinas. En ese mandato vemos que no es solamente un simple consejo o una simple recomendación, sino que es una instrucción, una orden que es muy crucial, que es importante para poder mantener una buena o una correcta relación con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde el relativismo o la moral modificada están avanzando hacia un error y están yendo constantemente
hacia el lado incorrecto, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la doctrina no solamente es algo teórico, sino que debe ser la base de nuestra fe, la base de nuestra práctica y de nuestro comportamiento. Una pregunta de reflexión inicial: ¿estamos nosotros realmente permaneciendo en una sana doctrina basada en el Evangelio de Jesucristo? Vamos a ver una ilustración. Imagina que tienes a un constructor, un maestro de obras, que está edificando un edificio. Desde el primer día, él seguía cuidadosamente los planos diseñados por el ingeniero o por el arquitecto. Sin embargo, un día decide como rebelarse, ignorar cada una de las indicaciones o ignorar los planos, pensando que por su experiencia, él pensando que él sabe mucho, que sabe más que el ingeniero, que sabe más que el arquitecto, es suficiente para él culminar el proyecto. Entonces, este constructor empieza a modificar las dimensiones de las columnas, modifica algunos diseños del encofrado, utiliza otros materiales de poca calidad, supuestamente para poder ahorrar tiempo y ahorrar costos. Al principio, todo parece que está bien, pero con el tiempo empieza a mostrarse grietas en la estructura fundamental del edificio, en las columnas, en las vigas, en las paredes, y poco a poco la estructura empieza a ceder hasta que finalmente todo el edificio colapsa, se derrumba. Nuestra vida cristiana es como un edificio. Dios es el gran diseñador del universo y también el diseñador de nuestra vida. Y Él nos ha dado un plano perfecto para saber cómo edificar nuestra vida. ¿Y ese plano perfecto cuál es? La Biblia. Amén. Pero ¿qué sucede? Para poder edificar bien nuestra vida tenemos que seguir completamente y correctamente el plano de edificación de nuestra vida, que es la palabra de Dios. Entonces, si permanecemos fieles a la palabra, nuestra fe, nuestra vida será sólida y firme. Pero, si nos desviamos de la enseñanza de la palabra de Dios y la empezamos a reemplazar con filosofías, con tendencias, con ideas humanas o con doctrinas erróneas que ahora tantos están propagando, el resultado para nuestra vida únicamente va a ser desastroso. Por eso es importante que la fidelidad a la sana doctrina no es algo opcional, que puede que lo cumpla o puede que no lo cumpla. No es así, sino que la sana doctrina es fundamento sobre el cual nosotros vamos a edificar nuestra vida y vamos a edificar una correcta relación con Dios, con nuestro prójimo, y eso va a servir para nuestra vida en la eternidad. Entonces vemos, así como este constructor del cual hablamos en la ilustración necesita los planos para poder edificar el edificio correctamente, nosotros necesitamos de la doctrina de Cristo para poder caminar firmes en la fe. Vamos a ver hoy en la segunda epístola del apóstol Juan un claro llamado a permanecer en la verdad, obedecer los mandamientos y resistir o enfrentar o rechazar las falsas enseñanzas. Vamos a ver en esta carta entonces que la fidelidad a la doctrina es esencial, es muy importante para nuestra vida cristiana. Y vamos a ver a través de los pasajes que vamos a revisar en esta mañana cómo aprender a caminar en la verdad, en el amor, a protegernos de los engañadores y vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Ven? Vamos a ver cuál es la primera lección que nos está dando aquí el apóstol Juan. La primera lección es la alegría de ver la obediencia. Vemos ahora, hermanos, por favor busquen en sus Biblias, segunda de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. La palabra de Dios nos dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad.
conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí, el apóstol Juan abre o inicia su carta expresando el gozo o la alegría de ver a algunos creyentes que están caminando correctamente en su testimonio, que están caminando en la verdad. Y ese gozo o esta alegría que manifiesta aquí Juan, que ya estaba bastante mayor cuando escribió esta carta, no es superficial, sino que es un gozo profundo porque él está viendo el resultado de cómo la palabra de Dios ha transformado hasta el fondo la vida de estas personas, porque manifiestan estas personas que realmente estaban caminando en obediencia hacia el Padre Celestial. Y es aquí pues donde el apóstol Juan expresa su alegría al poder ver a muchos creyentes que caminan en la verdad, demostrando la obediencia a los mandatos de Dios. Y este gozo, podemos decirlo, un gozo o una alegría pastoral, surge al ver la vida transformada de su congregación por medio de la palabra de Dios. Además de aquí Juan resalta la importancia del amor como el mandamiento central que los cristianos, nosotros los creyentes, hemos recibido desde el principio. Y este amor no es un simple sentimiento, sino que es una acción que debe estar fundamentada en la verdad y en obediencia a Cristo. Por eso es que estos versículos nos van a recordar que la verdadera fe va a producir obediencia. Escuchen, la verdadera fe va a producir obediencia, amor y evidencias de una vida transformada. Cuando aquí el apóstol Juan nos dice: me alegré mucho porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre, quiere decirnos que ese andar en la verdad implica una vida conforme a las enseñanzas de Cristo. Para los líderes espirituales, bien puede ser un maestro de escuela dominical o el mismo pastor, no habría mayor alegría que ver que todos los miembros de una congregación estén caminando en obediencia al Señor. Ustedes no saben cómo a veces el pastor se desanima o se desalienta cuando ve que un joven se pierde, o cuando ve que una persona que ha estado varios años en la fe va por el mal camino. Pero aquí el apóstol Juan está hablando en el otro sentido, que él siente mucha alegría al ver que los miembros de la congregación, de repente las personas a las cuales él llevó a Cristo, están andando en obediencia al Padre. Amén. Amén. Como pregunta de aplicación para ustedes, para nosotros mejor dicho, ¿estamos dando ese gozo? ¿Estamos comportándonos bien de tal manera de que nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros maestros puedan sentirse felices por lo que nosotros estamos caminando en el Señor? Porque si bien la gloria va primero para el Padre, es decir, a través de nuestro testimonio glorificamos en primer lugar al Padre, también es una forma de poder honrar a los maestros o los líderes de nuestras congregaciones. Y eso va a permitir que la misma congregación pueda verse más animada a seguir compartiendo el Evangelio, a seguir desarrollando obra evangelizadora. Algo que nos está señalando aquí el apóstol Juan en el versículo 5 es la importancia del mandamiento del amor, cuando nos dice amarse unos a otros. Y este mandamiento ya hemos visto en otras prédicas que no es un mandamiento nuevo, pero es un mandamiento que sigue siendo esencial, es decir, muy importante. Porque amar es una evidencia de que conocemos y que permanecemos en Dios. Y este amor no va a ser solamente emocional, que me salen maripositas del corazón o donde tú quieras, no, sino que tiene que ser un amor práctico y sacrificial y amor activo.
Por eso es que esta declaración de que los cristianos deben amarse unos a otros es un tema que es recurrente, es decir, que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Más aún, el amor al prójimo es un mandamiento ya antiguo, que les digo, hermanos, el mandamiento de amarse unos a otros no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento, en el tercer libro de Moisés, el libro de Levítico. Desde ahí ya lo tenemos, muchos miles de años antes de que Cristo venga al mundo. Y ahora, si nos están acá Juan siempre inquiriendo la necesidad de amarnos unos a otros, ¿cómo podemos mostrar ese amor en diversas formas? ¿Acaso solamente con abrazo, beso, papachos? ¿Esa es la forma de mostrar amor? Ese puede ser de repente amor familiar o amor de pareja. Pero estamos hablando de amor al prójimo. ¿Cómo? Evitando prejuicios, evitando discriminación. No porque mi hermanito tiene ropa humilde, porque viene con zapatitos viejos, o porque es más morenito, no lo voy a saludar igual al que viene elegante. No, pues eso ya no es amor. Aceptar a la gente tal como es, prestarle atención, darle ánimo, ayudar, servir al prójimo, juzgar, no juzgarlos. Hay muchas maneras en que tú puedes mostrar el amor al prójimo. Entonces, no es suficiente conocer este mandamiento, aprenderte de memoria los versículos que están relacionados al amor, sino que tenemos que andar de acuerdo a los mandamientos. Como aplicación práctica respecto a este punto, considera las relaciones que tienes tú con otras personas. ¿Hay alguien a quien necesitamos mostrar el amor de Cristo hoy? Piensa. ¿Hay alguien que necesita del amor de Cristo y tú puedes ser el instrumento para llevar el amor de Cristo? De repente, una persona a la cual tú necesitas pedir perdón porque tú has ofendido a alguien, puedes llamarle por celular y pedirle perdón a esa persona. O puedes practicar un acto de bondad con alguna persona necesitada que está viviendo cerca de ti. Hay muchas formas, pues, de manifestar el amor en el sentido bíblico. La segunda lección que nos quiere dar el apóstol Juan en esta carta es la siguiente: caminar en la verdad y el amor. Ahora, hermanos, revisemos segunda de Juan 1:6. La palabra de Dios nos dice en este versículo: y este es el amor, que andemos según los mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Acá pareciera que el apóstol Juan estuviera haciendo una repetición, pero en lo que en realidad está haciendo es una insistencia, o está recalcando el mensaje que quiere darnos. Y aquí vemos que el apóstol Juan está definiendo el amor verdadero, como una vida que se rige por los principios de Dios. Aquí el amor no se muestra entonces como un sentimiento, sino como una obediencia activa a la voluntad de Dios que ha sido revelada mediante su palabra. Además, Juan está aquí recalcando que el mandamiento de amar no es nuevo, como ya lo habíamos comentado, sino que los creyentes, nosotros, ya lo habíamos tenido este mandamiento de amar desde el principio. Este versículo, por tanto, nos recuerda que el amor cristiano no puede separarse ni de la verdad ni de la obediencia a Dios, ya que amor, la verdad que está en la palabra, y la obediencia a la palabra, los tres juntos tienen que estar unidos y son esenciales para que nosotros podamos caminar conforme a la palabra de Dios y a la doctrina de Cristo. Entonces vemos que la verdad y el amor son inseparables. ¿Por qué? Porque el amor sin verdad se convierte solamente en sentimentalismo. Y la verdad sin amor se va a convertir en fría y dura.
Cuando Juan nos dice entonces que estas dos, la verdad y el amor, tienen que ir de la mano, nos está diciendo que deben ser esenciales las dos para el caminar de cada creyente. Y nos está diciendo aquí, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Nuevamente, está en el versículo. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Mire cómo lo dice Juan. No está diciendo que el amor es que le des apapacho a tu hermano. Está diciendo, el amor es que andemos de acuerdo a los mandamientos. O sea, ¿cómo demuestras tu amor? Cumpliendo los mandamientos que están en la palabra. Entonces, obedecer los mandamientos es una demostración tangible, es decir, una demostración evidente de nuestro amor por Dios y por los demás. Y esto nos va a llevar hacia la obediencia a los mandamientos de Cristo. Porque la obediencia no debe ser vista como un legalismo, sino que la obediencia en relación con el amor va a hacer de que el amor se transforme en acción. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo en algún momento, si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Recuerdan? Entonces, la verdadera fe y el verdadero amor del Señor, ¿cuál va a ser su resultado? La obediencia. ¿Cómo demuestras tú entonces amor a Dios? A través de la obediencia a los mandamientos. No es decir, Dios te quiero mucho. Eso no es demostrar amor. La obediencia es que la demuestra amor a Dios. Y esto va a llevar a que tú camines correctamente y a través de tu testimonio glorifiques a Dios el Padre. Entonces, reflexionemos sobre nuestras vidas. ¿Estamos obedeciendo a Dios solamente en algunos aspectos? ¿Estás obedeciendo a Dios en lo que de repente te resulte fácil de cumplir? ¿O también estás obedeciendo en los aspectos que te resultan difíciles? Si obedecemos a Dios, la obediencia tiene que ser completa. Por ejemplo, ¿cómo estás manejando tus finanzas? ¿Cómo estás manejando tus relaciones interpersonales? ¿Cómo llevas tus hábitos? Sabiendo que hay hábitos que le desagradan a Dios, etc. Y la tercera lección es el peligro de las doctrinas falsas, que es de repente el punto central que queríamos abordar acá. Vamos ahora, hermanos, a 2 de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Vemos entonces aquí como en 2 de Juan 1, del 7 al 11, el apóstol Juan nos está advirtiendo, nos está diciendo cuidado a nosotros los creyentes sobre la amenaza de los engañadores que, y aquí lo remarca muy bien el apóstol Juan, aquellos engañadores que niegan la divinidad de Cristo y niegan la encarnación de Jesús. Y a estos los podemos identificar o tachar, así como dice acá en la palabra, de anticristos. ¿Por qué? Porque estos individuos no solamente van a contradecir la verdad central del Evangelio, sino que también van a intentar desviar a los creyentes del verdadero camino o de la sana doctrina. Juan entonces está aquí exhortando a los cristianos a permanecer vigilantes, a permanecer atentos a esas falsas doctrinas y a no perder nuestro fruto de nuestra labor espiritual, y que así nosotros vamos a poder recibir completamente o en plenitud
las bendiciones que Dios nos quiere dar y vamos a poder permanecer en una correcta comunión con Dios el Padre. Y es que aquí el apóstol Juan está destacando la clave para una relación genuina, una relación verdadera con Dios, y es permanecer en la sana doctrina de Cristo. Amén. Aquellos que se desvían de la verdad, aquellos que se dejan orientar, se dejan desviar por doctrinas ahí medio raras, doctrinas que son falsas, porque aparentemente son bonitas, lo que están haciendo es desviarse de la verdad y están perdiendo la comunión o la relación con Dios el Padre. Además, Juan nos está dando instrucciones sobre cómo tenemos que tratar a estas personas que son propagadoras de falsas enseñanzas. Le dice: hola amigo, ¿qué tal? Le dice ahí. ¿Qué te está diciendo la palabra? Los creyentes ni siquiera tenemos que recibirlos en nuestra casa, nos está diciendo. No hay que mostrarles hospitalidad. Hasta lo está diciendo, lo han leído. Ya que eso implicaría que tú estás colaborando con su obra maligna. Entonces miren, este pasaje está subrayando la importancia entonces de mantener nuestra fidelidad con Cristo, nuestra fidelidad a la verdad del Evangelio y a nuestra necesidad de discernir bien el mensaje que escuchamos en el vecino, en el falso misionero que te aparece en tu puerta, el elder o el testigo de Jehová, o etcétera, etcétera, o el de la diosa madre que va a tu casa y entra a decirte cosas que son pavadas ahí en tu casa. Tienes que discernir bien lo que te dicen, o tienes que discernir bien lo que ves en YouTube o en el Facebook, para no dejarte influenciar ni permitas que estas falsas doctrinas ingresen en tu hogar o en tu vida. La enseñanza de Juan entonces acá es la de mantenernos firmes y comprometernos con la verdad, permaneciendo firmes nuevamente en la enseñanza de Cristo para glorificar a Dios y preservar la pureza de nuestra comunión con el Padre. ¿Y por qué nos hace estas recomendaciones el apóstol Juan? Primero nos está indicando una realidad que es evidente: la existencia de estos engañadores. Como lo vimos en el versículo 7, Juan advierte que aquellos que niegan que Jesucristo vino en la carne deben ser identificados como falsa doctrina, y aquí él utiliza un término mucho más duro. Llama a estas personas que predican una falsa doctrina, los llama anticristos. Por ejemplo, una muy conocida secta que dice que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios, que es un ángel, son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús es un ángel, el ángel Gabriel, no sé qué ángel es, pero que no es Dios. Y nosotros sabemos que Jesucristo es Dios Hijo. En el contexto actual entonces, estas doctrinas falsas van a venir, algunos disimuladamente y otros abiertos, como los testigos de Jehová, negando la divinidad de Cristo. Y así pues van a distorsionar la palabra. Ahora, esto de las falsas doctrinas no es algo nuevo, sino que en la época de Juan ya habían muchos falsos maestros que enseñaban que Jesús era bueno, que de repente un buen profeta, pero también en ese tiempo habían corrientes filosóficas, en especial la filosofía griega, que mencionaba que el espíritu es bueno, pero que la materia es mala. Nuestro cuerpo es materia. Cristo se convirtió en humano, y como Cristo tuvo cuerpo humano, con corazón, pulmones, intestinos como nosotros, tenía materia, y por lo tanto Cristo no podía ser bueno. Eso es lo que decían algunas personas en ese tiempo. Por eso es que había una corriente que mencionaba, y también algunas sectas que mencionan, que Jesús no podía ser Dios y no podía ser humano al mismo tiempo. Pero ustedes ya saben por doctrina que Jesús es Dios. Jesús existía desde la eternidad. Jesús, no el Padre, Jesús creó el universo. Fue Jesús quien creó el universo. Dios el Padre de repente lo diseñó, pero quien hizo la obra
con sus manitos fue Jesús. Y eso lo vemos en Juan, el primer libro, en el Evangelio de Juan, primer capítulo. Entonces, Juan nos está advirtiendo que tengamos cuidado con esas clases de enseñanzas. Hay todavía muchos falsos maestros que fomentan diversos tipos de teorías respecto a la naturaleza de Jesús, que no tienen nada de interpretación bíblica respecto a él. Y estos grupos son peligrosos, porque van a tergiversar la verdad y socavan los fundamentos centrales de nuestra doctrina cristiana. De repente pueden emplear palabras aparentemente correctas, o de repente vienen allí pues los misioneros de los mormones, altos, buen mozos, gringos, de ojos azules. Las jovencitas de aquí se impresionan, oh, qué bonito, debe ser verdad lo que me dice, seguramente van a decir. Pero todo eso es trampa del diablo. La forma de sus enseñanzas pueden ser aparentemente correctas, pero el mensaje que llevan es un mensaje completamente incorrecto. Ejemplos modernos de muchas doctrinas que están erradas respecto a Cristo. Ya hemos visto testigos de Jehová. Los mormones es otro. Los católicos, aunque por ahí se reciben algunos que tengan raíz católica, también es incorrecto. La palabra nos dice en Juan 4:16, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice Jesús. Pero ¿qué te dice la Iglesia Católica? María te puede salvar. Puedes orarle a los santos. Pero si Jesús dijo, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida, ¿de dónde sacan lo otro? No es correcto. Está contra la Biblia. Ahora tenemos la iglesia de la diosa madre, que dice, existe un Dios Padre y una diosa madre, una diosa mamá, una diosa mujer. ¿De dónde la han sacado? También torciendo las escrituras, diciendo que la novia, que menciona en el Apocalipsis, que se menciona en el Nuevo Testamento, es la madre, pero la novia es la iglesia. Todos nosotros juntos somos la novia y Cristo es el esposo. Y lamentablemente estas falsas doctrinas no están solamente en lo que nosotros llamamos sectas, sino también está dentro de algunos grupos que se hacen llamar cristianos evangélicos. Como por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Eso es falso también. Por eso es que, al tener cuidado con esto, con estas falsas doctrinas, nos está diciendo Juan que si nos cuidamos de ellas, vamos a tener nuestra recompensa. Juan exhorta en el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Entonces la perseverancia en la sana doctrina es importante para poder nosotros tener una vida cristiana correcta. Y no basta entonces con comenzar bien. No basta con que tú en algún momento recibiste la palabra del Señor, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, y pues tienes ahora de verdad una salvación y una vida eterna en Él, sino que Cristo está diciendo, muy bien, empezaste bien, pero mantente igualito, sigue firme en mi palabra, no te vayas para aquí ni para el otro lado, sino firme en la palabra. Porque nos dice, si hacemos eso vamos a recibir un galardón completo, que no se refiere a la salvación, porque la salvación ya la has obtenido tú cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador, que es el mayor galardón o mayor premio que tú puedes recibir, sino que estás refiriéndose a las bendiciones que tú puedes recibir en vida por permanecer en la sana doctrina y por permanecer en la obediencia a Dios el Padre. Porque si estamos yendo por aquí y por allá, vas a perder muchas bendiciones, vas a perder las recompensas que puedes recibir tú aquí en la tierra dentro del plan o el propósito que Dios tenía originalmente para ti. Pregúntate entonces, ¿estamos siendo vigilantes en nuestra fe? Ahora, ¿cómo hacemos entonces para que no me engañen? Para que no te engañen, pues tú tienes que saber la verdad. Si no, te van a vender gato por liebre. Y ahora,
¿Cómo yo puedo saber la verdad? Ya saben ustedes, ya no lo voy a repetir. Bueno, lo voy a repetir. Tienen que estudiar la Biblia. Si tienes acceso a libros de teología, tienes que estudiar teología. Pregúntale a tu líder, pregúntale a tu pastor, ¿qué libro me recomiendas? Por ejemplo, en teología, un libro bien básico, sencillito, que lo puedes comprender. Teología básica de Charles Liddie. Es un libro que lo puedes encontrar incluso en internet. Se escribe Charles Liddie. Fácil de conseguirlo en internet. Pero hay algo más que nos está diciendo acá el apóstol Juan. No hay que ser cómplices del error. Porque dice, Juan nos dice que no debemos recibir ni dar bienvenida a los que traen falsas doctrinas. Ahora, esto no significa que lo vas a insultar, que le vas a decir, ay, eres hijo del diablo, vete, así tampoco. Eso tampoco te está diciendo la palabra. No hay que ser hostiles, no hay que insultarlo, no hay que agredirlo, no hay que tirar agua fría ahí, tampoco. Eso no te dice la palabra. Pero no hay que apoyarlos en su labor. Juan les está ordenando aquí a los creyentes que no les den hospitalidad. Significa que no los recibes en tu casa. A esos falsos maestros. Viene el testigo de Jehová, buenos días, Señor, yo soy cristiano, Dios te bendiga, no te recibo. Viene la diosa madre, ¿sabes qué? Yo tengo mi fe, no comparto contigo esta doctrina que tú tienes. Te visitaré en otro momento. No entra a tu casa. Esto es lo que está diciendo la palabra. Ni lo recibas, ni le des la bienvenida. Te dice aquí la Biblia. Lo has leído. No te lo estoy inventando. Lo has leído hace unos minutos. Porque tenemos que evitar todo lo que estimule lo herético. Herético significa falsa doctrina. Para que no se propague la falsedad. Si los creyentes estamos invitando a entrar a estas personas, ¿qué va a pasar? Que van a empezar a hacerte dudar de tu fe. Y peor, si tú no estudias la palabra. Peor, si no estudias la Biblia, ¿será cierto lo que me dice? ¿De verdad parece bonito lo que él me dice? Quizás sea cierto. Y hay algunos que ni siquiera le preguntan al pastor si es cierto o no. Un caso práctico, un hermano de la iglesia recibió una visita de esto de la diosa madre, no digo quién es, y al momento nomás me preguntó, pastor, vino tal iglesia y me dijo esto, el otro. Eso no es cierto. Y le expliqué, incluso le compartí un video sobre eso, que por cierto, esa iglesia me hizo guerra en YouTube, me borró mi video, pero por ahí todavía lo mantengo yo en otro canal. Y pues así son las sectas. Tratan de convencerte, tratan de endulzarte con palabras aparentemente bíblicas, pero en realidad su doctrina es errada. Ahora, puede ser duro, puede ser rudo rechazar a estas personas, pero están enseñando herejías. Es mucho mejor ser fiel a Dios que ser cortés con algunas personas. Preferible que sirvas a Dios, que vayas a la sana doctrina, que cerrarle una puerta a una persona que viene a decirte cosas que están en contra de la palabra. Ahora, Juan acá no está condenando la falta de hospitalidad a los incrédulos, sino nos está diciendo de que a través de guardar distancia, podemos decirlo así, nosotros estamos evitando que estas personas que se dedican a oponerse a la palabra de Dios vayan a multiplicar. Ahora, la palabra, su mensaje. Ahora, algo que sí tengo que admirar de los testigos de Jehová, no su doctrina, sino su método. Van puerta a puerta predicando, aunque su enseñanza es falsa. Lo que y también estudian la Biblia. Claro que la estudian con un librito adicional, que la doctrina está todo entreverada, pero estudian y salen a predicar. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás predicando a tu compañero de carpeta en la universidad? ¿Estás predicando a tu compañero de trabajo? ¿Estás predicando a los familiares que están en tu propia casa y no son creyentes? Y después por eso, pues, estamos ayudando a que esas falsas doctrinas
se sigan expandiendo. Porque no estamos ayudando a que la sana doctrina se propague. Evaluemos entonces nuestras influencias en la vida. ¿Estamos compartiendo la palabra a las personas que nosotros queremos y que no conocen a Cristo? Y por el otro lado, respecto a nuestro contacto con las falsas doctrinas, ¿qué contenido estamos consumiendo? ¿Qué libros estamos leyendo? Si tienes ahí un libro del Mormón, no te la vas a creer, ¿no es cierto? Podrás leerla para que tú aprendas qué falsa enseñanza tiene, agarras tu Biblia, la confrontas para que en algún momento tú puedas defender tu fe. Pero no vas a tener el libro del Mormón o la revista de la Atalaya para que te la creas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo poder aplicar todos estos principios que nos muestra el apóstol Juan? Hemos visto que este pasaje ha sido un llamado para permanecer en la doctrina de Cristo mediante la obediencia, el amor y la vigilancia a las falsas doctrinas. Estos principios son tan relevantes hoy como lo fueron en la época de Juan. Y tenemos que aplicarlos a nuestra vida para poder fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra fidelidad al Evangelio. Aquí unos elementos prácticos, unos pasos prácticos. Primero tenemos que caminar en la verdad. El primer principio que tenemos que nosotros aplicar en nuestra vida es caminar en la verdad, es decir, conforme a la palabra de Dios que es la Biblia. Esto va a requerir un compromiso de lectura diaria de la Biblia. Tú puedes encontrar en varias aplicaciones en celular planes de lectura anual de la Biblia. Y te dice, 1 de enero voy a leer Génesis 1, 2, 3, 4. 2 de enero, Génesis 5, 6, 7, hasta que completas Apocalipsis 22, el 31 de diciembre del año. Lo puedes encontrar. Si no tienes aplicativos en internet o en celular, puedes cargarte también planes de lectura en internet, o le puedes decir a tu sobrino, a tu hijo, si eres mayorcito y no sabes manejar mucho el internet, descárgame sobrino, descárgame hija, este plan de la lectura. Y vas así, check, 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 día a día, controlando tu lectura. Eso va pues entonces a fundamentarnos no solamente en el conocimiento, sino que también la palabra de Dios va a ser una guía para nuestra conducta y para nuestras decisiones. Porque caminar en la verdad significa permitir que esta palabra impacte en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestras acciones, nuestros pensamientos, etc. Además, caminar en la verdad debe manifestarse en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y el de amar a otras personas, amar a tu prójimo, incluso a tu enemigo. Y hemos visto que el amor no solamente es algo emocional, sino que es algo activo. Amar significa servir, perdonar, buscar el bienestar de otras personas, incluso cuando no te sea fácil, incluso cuando esa persona te ha ofendido. Tenemos que hacer entonces de la lectura y de la meditación de la palabra de Dios un hábito diario. Y al leer la palabra, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar este versículo hoy? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? También busca de repente la ayuda de un líder o del pastor, preguntándole un pasaje que sea difícil de comprender para ti. Pastor, este versículo, ¿qué significa? A ver, pastor, mándame un comentario, mándame un libro que pueda yo estudiar, o un video relacionado donde pueda comprender mejor este mensaje. Y esto te va a ayudar a profundizar el estudio de las Escrituras y a mantenerte en el camino correcto. Además, tenemos que reflexionar sobre nuestras relaciones con otras personas. ¿Hay alguien con quien tú necesitas reconciliarte o a quien debes mostrar compasión? Puede ser también un acto de amor desinteresado. La segunda cosa que tenemos que hacer es permanecer en la doctrina de Cristo. Permanecer en la doctrina significa permanecer en el Evangelio tal cual lo enseñó el Señor Jesucristo. Esto implica conocer bien la fe para no ser desviados de las enseñanzas erróneas
o de las ideas que comprometen la verdad. Y esto nos va a llevar ¿a qué? A que estudies no solamente la Biblia, sino que a que estudies las doctrinas fundamentales de la fe. Porque, es decir, libros. La Biblia, es cierto, es la palabra de Dios, pero necesitamos de unas herramientas adicionales que se llaman herramientas de estudio bíblico, que lo tienen sistematizada la palabra de Dios. En teología hay una rama que se llama, una modalidad que se llama teología sistemática. En teología sistemática está ordenada por ramas ciertas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de Cristo, cristología. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. La doctrina de la salvación, soteriología. O la doctrina de los últimos tiempos del Apocalipsis, escatología. Pero basada en la Biblia, no inventada por el hombre, sino basada en la Biblia. Y eso te va a permitir estudiar de manera ordenada ciertas doctrinas. Entonces necesitas, si eres un creyente que ya estás avanzando en la fe, necesitas también ese tipo de material bibliográfico. Obvio que tiene que preguntar al pastor o al líder qué libro me recomienda, porque no vas a buscar pues los libros de la adventista Ellen White, y pues que son, pues obviamente viene de su cabeza y no viene de un estudio bíblico. Hay que usar entonces recursos que sean confiables. Pueden ser sermones, libros, clases, etc. Y obvio que tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine en tu estudio bíblico o tu estudio teológico. Y pues hay que guardarnos de las falsas enseñanzas. Cuidado con las falsas enseñanzas. Juan nos advierte sobre los engañadores y hay que ser vigilantes de ellos. Porque vivimos un mundo que está lleno de mensajes que aparentemente son buenos, pero que contradicen completamente la palabra de Dios. ¿Vas a creer, por ejemplo, a una persona que dice que los platillos voladores vienen a arrebatarnos, por ejemplo? ¿Vas a creer esas cosas? Y lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que se dejan llevar. ¿Cuántos millones de personas están en los testigos de Jehová? ¿Cuántos millones de personas están con los mormones? Ni qué decir de la católica. ¿Por qué? Porque no han sido iluminados por el Espíritu Santo. Satanás les tiene allí una venda y muchos se desvían, habiendo estado inicialmente en una iglesia cristiana, como lo fueron inicialmente los fundadores de los mormones, o los fundadores de los adventistas, o los fundadores de los testigos de Jehová. Inicialmente estaban en una correcta doctrina, pero se dejaron llevar por otro lado. Y la palabra dice aquí, ni le des hospitalidad. Lo podrás saludar, lo podrás respetar, no lo vas a insultar, pero ya la palabra te dijo, no hablas, no entres en conversación de esa, o no te dejes engañar por eso, ponle el pare. Y la palabra incluso te dice, ni siquiera le digas bienvenido a mi casa. Hasta la puertita nomás se quedará ahí. Entonces, antes de aceptar cualquier enseñanza o idea que te puedan predicar por ahí, ¿qué tienes que hacer? Compárala con la Biblia. Esto escuché en el internet, esto escuché en el YouTube, esto vi en el Facebook, esto me dijo mi vecino. A ver, ¿será cierto? Voy a la palabra si es cierto o no. Pide al Espíritu Santo que te oriente y compararás si esa es buena o mala doctrina. Lo que abres en el internet, vas a abrir seguramente en internet o Instagram, ahora que está muy en apogeo el Instagram, un montón de versículos. Dice ahí, por ejemplo, declara en tu vida un milagro. O si abres, si te llegó esto, vas a ser millonario. Con versículos te sale. No es cierto, hermano, no caigan en eso. Y tú todavía como conejito, no quiero decir cordero, porque el cordero es obediente. Como conejito, o como cabrito mejor, lo comparte a sus 1000 contactos todavía. No, pues hermano, comparte tú la sana doctrina, no vas a compartir algo que sea malo. Aléjate entonces de esas influencias que se apartan de la verdad. Incluso si es tu amistad, no le hagas caso. Si es familiar tuyo muy cercano y te traen la falsa doctrina, tampoco le hagas caso.
Ahora, si estás en una conversación o un entorno donde se distorsiona la verdad de Cristo, dos opciones: o te vas corriendo o habla la verdad de Cristo. Pero para que hables la verdad de Cristo, tienes que prepararte. Y Dios te llama a defender la verdad de Cristo que a escapar. Y no tengas miedo de decir, eso no está en la Biblia. Ahora que estamos en Navidad, vas a ver ahí en tu colegio, tu universidad, en tu trabajo, todo el adorno, bolitas rojas, bolitas verdes, Papá Noel, reno, duende, Grinch, no sé qué más hay por ahí, y ni una sola figura de Cristo en el adorno de Navidad. ¿Cuál será tu postura frente a eso? Piensa. Como conclusión, permanecer en la doctrina de Cristo no es recomendación, es necesidad espiritual. Esta fidelidad nos asegura que vamos a tener una comunión plena con Dios y nos va a proteger de los engaños del enemigo, de Satanás. Como hemos visto, caminar en la verdad, caminar en el amor y caminar en la sana doctrina es evidencia de nuestra fidelidad a Dios. Pero también tenemos que ser vigilantes, cuidadosos, expectantes de lo que está pasando en nuestro mundo, en los mensajes que se nos está transmitiendo, guardándonos de las doctrinas que intentan desviar nuestra fe. Finalmente, el llamado del apóstol Juan entonces es relevante hoy más que nunca, porque aunque las falsas doctrinas existen ya desde el tiempo de Cristo, cuanto más nos acerquemos a los días del fin, estas falsas doctrinas se van a manifestar más, van a multiplicarse más. La apostasía, que significa apartarse de la sana doctrina y irse por la falsa doctrina, se va a multiplicar más. Y como les dije, estén atentos no solamente a los mormones o los testigos, a esto o lo otro, que tú ya sabes que son sectas y ya sabes que no debes hacer el caso. Ten cuidado también de las iglesias que se hacen llamar evangélicas. También hay que cuidarlos. Ahora, también hay que cuidarnos de ellos. Porque muchas de las iglesias que se llaman evangélicas, hay algunas que también están propagando falsa doctrina. Hay que tener cuidado. Recordemos entonces que nuestra meta no es solamente evitar el error, sino perseverar hasta el final. Porque el Señor Jesús nos promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida, como nos dice en Apocalipsis. Que esta verdad entonces nos impulse a caminar con firmeza, sabiendo que el fruto de nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios va a glorificar y va a edificar al Padre. Amén. Ahora, ¿estás permaneciendo tú, hermano o hermana, en la verdad de Cristo? Hoy es el día para que tú puedas renovar tu compromiso con la verdad en la Santa Escritura. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, Señor, por la palabra que tú has tenido para nosotros hoy. Sabemos muy bien que en este mundo vamos a enfrentarnos no solamente a corrientes humanas que están en contra de ti, sino también a aquellos que disfrazan la verdad del Evangelio, trastornándola y modificándola, convirtiéndola en una falsa doctrina. Ayúdanos, Señor, a tener más empeño para estudiar doctrina, para estudiar la Biblia, para mantenernos en oración y así evitar que ese falso evangelio contamine nuestro hogar, contamine nuestra vida. Y danos también a nosotros, Señor, el entendimiento y el valor para poder defender tu palabra frente a esas doctrinas falsas. Guíanos, Señor, en ese camino y susténtanos, Padre Celestial, en un mundo cada vez más difícil. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.